Algunos se preguntarán, ¿y qué hace esta velita aquí? Entonces, pues aquí nuestra coordinadora de la escuelita parroquial, Tony, nos va a platicar de qué se trata el asunto. Bueno, en cuestión de pastoral estamos todos inmersos. Bueno, lo que pasa es que el día que hicimos la firma del compromiso como agentes de pastoral, nos dieron un sitio a cada coordinador de cada área. Que por cierto va a haber el día 7, va a haber como una especie de kermés en donde cada pastoral va a tener exactamente su función dentro de la parroquia. El sentido que el padre Pepe quiere es que estemos empapados en lo que sucede en nuestra propia parroquia y que despertemos el sentido de pertenencia. Él insiste muchísimo en el sentido de pertenencia, porque bueno, muchos que vamos a misa con el padre fulano porque me encantan sus homilías. El chiste de sentirnos unidos a nuestro hogar es esta parroquia. Esta es nuestra parroquia. Entonces, en el momento en que a cada grupo nos dieron la vela se encendió el cirio pascual. Entonces, en todos los sacramentos, en todos los momentos en que se prende la vela con el cirio pascual, es precisamente encender la luz de Cristo para guiarnos con su luz, ¿no? Ese es el sentido de la. Entonces, por ejemplo, nosotros que vamos a tener junta entre bautismales y bienes, el cirio se enciende para que la luz del Espíritu Santo nos ayude a discernir qué es lo que quiere Jesús en el cielo. Los catecismos. Todos que somos 22, ¿verdad, Lolita? Sí. Somos 22 pastorales. Pastorales, grupos y movimientos apostólicos. Entonces, uno de esos es así. Entonces, en este tipo de mes va a haber un lugar en donde se va a decir en la escuelita parroquial estamos aprendiendo tal y tal y tal, y así toda la comunidad se entera de cada función. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces eso significa mucho y también ayuda a centrar la atención y a pedirle a Dios que nos ilumine. Porque aunque el maestro dice que sabe, el Espíritu Santo sabe más. ¿Sí? Entonces, el hecho de que podamos aprender es posible gracias a la luz del Espíritu Santo. Muy bien. Ya ustedes saben que las clases se están grabando y que se van a reproducir por internet para los alumnos inscritos. Esto está ya terminado, ya funciona y está en la fase de pruebas. Yo espero que la próxima semana les va a llegar por correo electrónico su contraseña a los que dieron correo electrónico para que puedan entrar y ver las clases anteriores y los materiales que se van generando de nuestra materia de evangelios sinópticos. Todo el PowerPoint que estamos proyectando también lo vamos a poner allí para que no sufran mucho con la velocidad de escribir. Claro que pueden ir anotando y siempre ayuda a fijar el aprendizaje porque nos ayuda a fijarnos en lo más importante. Entonces, si apuntan está padrísimo, pero si se les fue algo, lo vamos a poner en internet. Y está en fase experimental. Todo lo nuevo requiere de ajustes y de perfeccionarse. Entonces, todo lo que nos puedan retroalimentar para nosotros va a ser muy valioso, porque suponemos que está fácil de usar, pero a lo mejor fácil para el que acostumbra a usar la máquina, pero quizás no para todos. Entonces, lo que nos puedan retroalimentar se los agradeceremos. En lo que nos quedamos fue en esta diapositiva que menciona cuál es el origen de los evangelios sinópticos. Y lo último que dijimos es que su origen pasó por 3 etapas: el grupo prepascual, la comunidad postpascual y la redacción propiamente dicha de los evangelios. Fue lo último que mencionamos. Y en relación a la tradición, al origen de la tradición, hicimos alusión al Antiguo Testamento.
De manera que el Nuevo Testamento no es algo desconectado, sino que tiene una continuidad en la que además llegamos a la plenitud de la revelación. Hay pues allí un origen de tradición. Decíamos que los apóstoles, pues todos igual que Jesús, igual que su madre María y José, todos judíos y recibiendo la tradición judía. Pero el origen de la tradición propiamente de los evangelios es lo que vamos a empezar a platicar el día de hoy. Que si tiene ese antecedente, por supuesto que sí, es muy valioso. Pero se va a empezar a generar la tradición evangélica ya con la presencia del Mesías. Y vamos a ver cómo funciona eso. En torno a Jesús se formó un grupo. ¿Cuál es ese grupo? Pues el grupo de los 12 apóstoles. Pero sabemos por las Sagradas Escrituras que no eran solamente 12 apóstoles, iba un grupo más amplio, pero ese grupo no era del todo estable y por supuesto no eran los más allegados a Jesús. Tenemos pues un grupo de discípulos en cuyo seno se cultivó una tradición de lo que nos decía Jesús. Aquello que el maestro enseñaba empezó a convertirse en una tradición de palabras, que quienes lo escuchaban lo platicaban con su familia, con sus amigos. El maestro, el rabí, como le decían, dijo, y nos impactó, y entonces platicamos y empieza a generarse una difusión del mensaje y empieza a generarse una tradición. Jesús está pues anunciando un reino con unas características muy especiales, muy distintas a lo que todo mundo entendía por un reino. En un reino hay un rey, pero ese rey tiene muchos sirvientes, tiene muchos soldados a sus órdenes, tiene muchas extensiones de terreno, muchas riquezas, y el concepto de reino pues es un concepto como el que siempre habíamos tenido en la humanidad. Pero este Señor Jesús viene a anunciar otro reino, pero quienes le escuchaban empezaron a darse cuenta que el reino del que él hablaba era un reino muy distinto al que todos habían siempre imaginado. Esta tradición que empieza a generarse no se basa en los elementos tradicionales de la religión judía. Esto es bien importante. El pueblo judío, como todos los pueblos, sigue teniendo y seguirá teniendo tradiciones, igual que los mexicanos. Los mexicanos tenemos muchas tradiciones, el Día de las Madres, el Día de Muertos, etc. Los judíos tenían sus tradiciones, pero la tradición que empieza a generarse a partir de Jesús no es una tradición institucional basada en la religión judía, sino es una nueva tradición. Pues Jesús resulta que ni era escriba ni era sacerdote. Jesús no era de ellos, era hijo de un carpintero, nació en Belén, vivió en Nazaret y aprendió el oficio de la carpintería. No era escriba, ni mucho menos sacerdote. Entonces esto empieza a ser un cambio importantísimo en lo que está ocurriendo. Para comprender mejor hay que ponernos en los zapatos de quienes vivieron ahí en ese momento. Imaginémonos nosotros mismos escuchando a alguien que tiene una capacidad de expresión impresionante y que tiene un contenido como el que
nadie había oído jamás y que impactaba a las gentes de una manera tal que lo seguían muchedumbres. ¿Qué tiene ese hombre que lo sigue tanta gente? Empieza a generarse una tradición de lo que enseñaba y de las cosas que hacía, de los milagros que sorprendían a la gente y decían: caramba, pues este seguramente es un gran profeta, dijeron, ¿verdad? Bien, estamos en el comienzo de la tradición y es una tradición que ahora vamos a ubicar ya en términos cristianos, no de todo el Antiguo Testamento, sino ya del comienzo del Nuevo Testamento. Es pues un grupo que también llamamos pre-pascual. Bien. ¿Cuándo vendrá la Pascua de Jesús? Pues cuando pase de este mundo al Padre, cuando ascienda a los cielos. Pero ahorita estamos en el momento pre-pascual. Ese grupo que se formó en torno a Jesús se basaba en la fuerza de su personalidad. Imaginémonos nosotros un día encontrándonos con ese hombre, cómo lo seguía la gente. Tenía una gran personalidad y encontraba un eco popular pues impresionante. ¿Cuántas personas en la historia de la humanidad han tenido gran personalidad y han arrastrado a masas completas? Algo tienen, que comunican y mueven corazones. Claro que como lo hacía él, y en los términos y el aprendizaje que nos daba era muy distinto al reino humano. Ahorita he pensado en Napoleón, en Julio César, en Hitler. Eran personas con una capacidad de comunicación impresionante que pudieron transformar la manera de pensar de grandes masas. Y así como Hitler, Gandhi, muy bueno el ejemplo, y pensemos en Jesús, que cuando se presenta a sus hermanos judíos, pues se presenta como un hombre de gran personalidad. ¿Quiénes sabían que ya había llegado el Mesías esperado por tantísimos siglos? Pues los pastorcitos, cuando el ángel les dijo, ya llegó. Y fíjense a quién fueron esos ángeles a anunciar. Pero el grueso de la gente, miren, este hombre viene de Nazaret, y qué personalidad. Ahí vamos. Era pues un movimiento carismático, así como hemos escuchado que en nuestra Iglesia Católica hay carismáticos. Quienes tenemos noticia de estas formas de expresión religiosa, pues nos acordamos de ¿en qué pensamos cuando los carismáticos nos vienen a la mente? Alegría, canto, baile, etc. Jesús inicia un movimiento carismático que mueve. Está lleno por lo mismo de entusiasmo y de creatividad. No se basa en elementos institucionales establecidos. Es algo novedoso, impresionantemente novedoso. Y pues eso asombra a la gente. Se entiende cómo puede formarse una tradición a partir de algo así. Y si todo estaba muy fríamente calculado, diría alguien por ahí, todo muy estructurado, con formas y modos bien precisos, y viene este hombre que rompe estructuras, que hace que la gente cambie su óptica de la vida, caray, es un movimiento que empieza a ser tradición porque hay muchos que lo siguen y que replican lo que él dice a otros. Ven, vamos a escuchar lo que dice, porque dice cosas impresionantes.
Así pues, este grupo prepascual está formado por discípulos, alumnos, estudiantes, que le acompañan permanentemente, ¿sí? Y comparten su vida. ¿Cómo es que comparten su vida? Pues que si va de una aldea, de un pueblo a otro, pues ahí van con él. Y va a otro, pues van con él. Es tal ya el influjo que los sigue. Son los oyentes privilegiados de su enseñanza. Y en alguna ocasión hasta son enviados a predicar. En una ocasión se les envía a predicar, a proclamar el mismo mensaje del reino de Dios. Bien, un grupo de discípulos. Y este grupo de discípulos tiene también simpatizantes locales. La gente que no ha abandonado su forma normal de vida y que acogen fundamentalmente el anuncio de Jesús. Llega el maestro a mi ciudad, vamos todos, porque ya la fama es enorme, vamos a verlo. Escuchamos su enseñanza, se nos queda y regresamos a casa. Seguimos nuestra vida como siempre. No son los itinerantes que van detrás de él, es gente que tiene simpatía, pero está viviendo en su ciudad y cuando vuelva a pasar, pues ahí iremos a verlo otra vez. O cuando vayamos nosotros a Jerusalén, a las fiestas, si él está por allá, pues vamos a irlo a ver. Ese es el grupo de los simpatizantes locales. Ellos le consideraban como un gran profeta y maestro. Eso lo escuchamos en los evangelios muy seguido. Es un rabí. Los rabinos judíos son los maestros. El maestro se le conoce como rabí, pero no en el sentido del rabí ordenado. Volvemos a recordar esto de que no es en sentido institucional. Este es un maestro, pero no por chamba, ¿sí? No es porque lo encargaron la dirección de una escuela y ahora él es el maestro de los maestros, por decreto o por asignación laboral. No, este es un rabí, pero no institucional. De hecho, el título de rabí surge hasta que aparece el judaísmo normativo, que se da después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Hasta entonces es que se institucionaliza o se formaliza aún más la figura del rabí. Pero el rabí de tiempos de Jesús pues era un maestro institucional, aunque no tuviera ese carácter normativo que después tuvo cuando la destrucción del templo, el judaísmo posterior a ese evento. Muy bien. Los rasgos de maestro que veía la gente en Jesús y esos rasgos de profeta no están contrapuestos en su persona. Los sabios adquieren rasgos proféticos y los profetas se van convirtiendo en sabios inspirados. ¿Qué es un profeta? Cuando fuimos bautizados, profeta, sacerdote y rey. Hemos sido hechos sacerdotes, profetas y reyes. Todos somos aquí profetas, aunque quizás alguno no ejerza, digámoslo así. ¿Qué voy a anunciar? La verdad. Lo que he aprendido me consta que es verdad. Y al mismo tiempo voy a denunciar lo que no es verdad. A los
profetas les fue, a muchos de ellos les fue, pero como en feria. ¿Por qué? Porque se le enfrentaban a los reyes para decirles sus verdades, ¿sí? Como buenos profetas. ¿Por qué? Por el compromiso con la verdad. Bueno, pues los sabios adquieren rasgos proféticos. Un verdadero sabio, alguien que tiene sabiduría, es alguien que detecta la verdad, aun cuando esta verdad esté oculta o no sea evidente, pero su sabiduría le permite penetrar aquella situación y descubrir en dónde está la verdad y distinguirla de lo que no es verdad. Eso es propio de un sabio. De manera que el sabio adquiere rasgos de profeta para poder anunciar esa verdad que ha encontrado o esa verdad que necesita proclamar. En los círculos proféticos del judaísmo y en torno a los maestros se juntaban discípulos como Saulo de Tarso, San Pablo, pues era un discípulo, un fariseo de hueso colorado, un fariseo que era observante de la ley con gran euforia, con gran compromiso y sincero, porque él creía que la ley judía era algo que se tenía que seguir. ¿Por qué? Por ser palabra de Dios. En los círculos proféticos entonces los maestros se juntaban discípulos y ya que los tenían formaban tradiciones cultivadas a partir de sus palabras. El maestro de la ley. Y entonces lo que ellos sabían y compartían iba generando tradiciones. De hecho, el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan quién es? Isaías. Juan el Juan el Bautista es el último de los profetas. Bueno, pues él también generó una tradición. Tenía sus discípulos que andaban a donde él fuera porque querían escucharlo, aprender. Claro es que la verdad atrae porque da paz, da certidumbre, te da sentido a la vida. Y cuando él encuentra a Jesús que viene a ser bautizado por él, ¿qué le dice a sus discípulos? Ese es el Cordero. Ahí está, síganlo a él, yo voy decreciendo para que él crezca. Mi función se acaba y entonces sus discípulos se incorporan al grupo de los seguidores de Jesús. Muy bien, entonces en los círculos proféticos del judaísmo, en torno a sus maestros se generan tradiciones y estas tradiciones se cultivan a partir de lo que pregonan, a partir de sus palabras. Fíjense cómo se va formando entonces la incipiente o lo que será la iglesia de Cristo.